camino hacia la luz y el escenario. A los 11 años, Luis Miguel no era un niño común. Con una disciplina inusual y una voz que desbordaba talento, su vida se convirtió en un espectáculo constante. Mientras otros niños de su edad jugaban o exploraban la inocencia de la infancia, él ya estaba bajo los reflectores, aprendiendo a manejar la presión de una carrera que apenas comenzaba y que ya prometía ser imparable. Bajo la supervisión estricta de su padre, Luis Miguel no solo crecía como artista, también maduraba, con una rapidez que comenzaba a borrar la línea entre la niñez y un hombre de personalidad dominante y ambiciones truncadas. Veía en su hijo el éxito que él mismo nunca había alcanzado. Determinado a no repetir su propio destino, diseñó un camino de hierro para Luis Miguel, convirtiéndose en su mánager, maestro y juez implacable. Las largas jornadas de ensayo, las estrictas clases de canto y los discursos interminables sobre la importancia de la perfección crearon en el joven cantante una mezcla de responsabilidad y presión difíciles de soportar para alguien de su edad. Luis Miguel entendió que para su padre no solo era un hijo, sino una especie de proyecto personal, una segunda oportunidad para lograr la gloria que él nunca consiguió. Pese a la presión, el niño deslumbró rápidamente al público con su talento. Su voz, madura y profunda para alguien tan joven, lo convirtió en una revelación en la música latina, y su imagen, trabajada cuidadosamente por su padre, proyectaba una mezcla de inocencia y magnetismo que atrajo a las audiencias de todas las edades. Luis Miguel se presentó en programas de televisión, realizó entrevistas y, para asombro de quienes lo rodeaban, siempre parecía seguro de sí mismo, como si los nervios o el cansancio fueran conceptos desconocidos para él. Pero detrás de esa apariencia de madurez y control, comenzaban a brotar las primeras dudas y resentimientos. Luisito Rey se aseguraba de que cada detalle de la vida de su hijo estuviera enfocado en alcanzar el éxito. Con contratos millonarios ya en la mesa y una lista de compromisos interminable, la vida de Luis Miguel se convirtió en una rutina milimétricamente calculada. La escuela, los amigos y las experiencias típicas de un niño normal quedaban cada vez más lejos, eclipsadas por la agenda inquebrantable de un futuro que Luisito Rey no estaba dispuesto a arriesgar. Marcela Basteri, su madre, observaba con preocupación el ritmo al que su hijo estaba creciendo. Trataba de ser el refugio emocional para él, de ofrecerle el cariño que necesitaba para equilibrar la exigencia de su padre. Pero poco a poco, su presencia en la vida de Luis Miguel se tornaba menos constante y más discreta. Luis Miguel comenzó a refugiarse en su madre siempre que podía, pero el espacio para la contención y el afecto era cada vez más limitado, y Marcela se veía frecuentemente desplazada por los planes y proyectos de su esposo. Así, entre el resplandor de los escenarios y las oscuras tensiones familiares, Luis Miguel comenzó a encontrar su propio refugio en la música. Era en las melodías y en el aplauso del público donde podía sentirse libre, donde por un instante podía dejar de ser el proyecto de su padre y volver a conectar con el amor genuino por el arte. Pero aunque la música se convirtió en su vía de escape, el costo emocional de esa temprana entrega sería una carga que lo acompañaría durante toda su vida y que moldearía la relación compleja y ambivalente que siempre mantendría con su propia carrera y con aquellos que formaron parte de ella. El joven Luis Miguel estaba cada vez más cerca de convertirse en un ídolo, pero al mismo tiempo se alejaba del niño que había sido. El enigma de Marcela. En medio de giras, grabaciones y contratos, el joven Luis Miguel aún contaba con el refugio de su madre, Marcela. Pero en 1986,
Cuando Luis Miguel apenas tenía 16 años, Marcela desapareció de su vida de manera misteriosa. Este hecho marcó un antes y un después en la vida del artista, y hasta el día de hoy permanece en la penumbra de su biografía. Luis Miguel ha guardado siempre una profunda tristeza y nostalgia al recordar a su madre, quien no solo era su refugio, sino la única persona que parecía ver en él algo más que una voz prodigiosa y un rostro atractivo. La pérdida de su madre dejó una marca imborrable en su vida. Aunque trató de encontrarla en varias ocasiones, las búsquedas se vieron frustradas, aumentando la tristeza y el misterio. Este evento dio paso a una personalidad reservada y enigmática, una armadura que Luis Miguel fue forjando para protegerse de los embates de un mundo que, a pesar de adorarlo, también era testigo del sufrimiento que sus ojos reflejaban. El enigma de Marcela. Para 1986, Luis Miguel ya era un joven prodigio de la música, una estrella ascendente que deslumbraba con su voz y su carisma en el escenario. Sin embargo, en su vida personal, el joven de apenas 16 años enfrentaba una pérdida que cambiaría su vida para siempre. Marcela Basteri, su madre, la figura que le brindaba consuelo y amor en un mundo de presiones y sacrificios, desapareció de su vida de manera misteriosa y sin explicación aparente. Ese año, en un viaje que parecía común y sin mayores sobresaltos, Marcela se desvaneció sin dejar rastro. La relación entre Luis Miguel y su madre había sido su refugio en momentos de máxima presión. Con su carácter dulce y cariñoso, Marcela era un ancla emocional que le daba fuerza para enfrentar las exigencias constantes de su carrera. Era casi absoluto. También comenzó a influir, limitando el tiempo que pasaban juntos. Marcela trataba de estar presente en la vida de Luis Miguel, de mantener la conexión maternal, pero la figura de su esposo, con su control férreo y su carácter autoritario, dificultaba esta relación. La ausencia repentina de Marcela fue un golpe devastador para Luis Miguel. De un día para otro, el mundo que conocía se transformó en un enigma doloroso. A pesar de su éxito, de su nombre en las marquesinas y su rostro en portadas de revistas, dentro de él se comenzó a instalar una sensación de soledad y desamparo. El vacío que dejó Marcela, esa presencia cálida que había sido su único respiro frente a las demandas de su padre, marcó profundamente su vida. Luis Miguel se volcó en la música con una intensidad aún mayor, intentando quizás llenar el abismo que su madre había dejado. La desaparición de Marcela no fue solo una tragedia personal, sino un misterio que atravesó la vida de Luis Miguel de manera persistente. En silencio, sin hacer partícipe al mundo de su dolor, el joven artista comenzó una búsqueda que se tornó desesperada. Contactó a personas en diferentes países, inició investigaciones y financió búsquedas en un intento por dar con algún rastro de su madre. A lo largo de los años, estas investigaciones arrojaron pistas, teorías y rumores, pero nada concreto que diera una respuesta definitiva. Era como si el enigma de Marcela estuviera destinado a ser una sombra siempre presente, una pregunta que seguiría sin respuesta. Este misterio no solo marcaría sus canciones, sino también su carácter y su relación con las personas. Para él, el mundo se volvió un lugar donde las personas más queridas podían desaparecer de un momento a otro, dejándolo sin el consuelo de la despedida. Esto forjó en él una personalidad reservada, casi hermética, que lo llevó a convertirse en una figura rodeada de mitos y secretos. Luis Miguel comenzó a ser percibido por su público como un ser enigmático, alguien que, a pesar de su éxito y fama, parecía siempre esconder un dolor que no se atrevía a revelar del todo.
A partir de ese momento, la vida de Luis Miguel fue una constante contradicción. Mientras su carrera continuaba su ascenso y su nombre se consolidaba en la industria musical, su corazón estaba atrapado en una búsqueda sin fin, en la esperanza de encontrar respuestas que nunca llegaron. La desaparición de Marcela no solo dejó un vacío en su vida, sino también un manto de tristeza que de alguna manera se reflejaba en cada una de sus interpretaciones. Su música, de alguna forma, se convirtió en un medio para expresar el dolor de esa ausencia inexplicable y eterna. La imagen de su madre, la última vez que la vio, y la incógnita de su paradero se volvieron una obsesión, un recordatorio constante de lo frágil y efímero que podía ser el amor en su vida. Un corazón solitario en un mar de amores. A medida que Luis Miguel alcanzaba la cúspide de su carrera, su vida personal se tornaba cada vez más compleja. Rodeado de admiración y afecto en los escenarios, en su vida privada llevaba una lucha silenciosa con la soledad y la desconfianza, sentimientos que habían empezado a germinar desde la desaparición de su madre. Como artista, era el foco de atención de millones de personas. Sin embargo, como hombre, enfrentaba una soledad que intentaba llenar con romances que, si bien apasionados, nunca terminaban de ofrecerle la estabilidad y el amor incondicional que parecía buscar en cada mujer. Luis Miguel fue siempre una figura enigmática en sus relaciones. Con un atractivo casi magnético, conquistaba corazones con la misma facilidad con la que llenaba estadios. En sus primeros años de juventud, el romance era para él un escape de la presión y un respiro en su vida agitada. Su carácter misterioso y su apariencia carismática lo convirtieron en uno de los solteros más deseados del mundo del espectáculo. Estrellas de cine, modelos y cantantes caían rendidas ante su encanto, y él, por un tiempo, disfrutaba de la compañía sin compromisos, de la emoción de relaciones intensas y breves. Pero para Luis Miguel, estos amores fugaces no lograban calar en su corazón. La marca de una infancia controlada por su padre y la desaparición de su parecía proyectarse en cada relación, convirtiéndose en una barrera invisible que le impedía entregarse por completo. A pesar de los amores fugaces, Luis Miguel también vivió historias que dejaron una huella profunda en su vida. Uno de los romances más destacados fue el que tuvo con Mariana Yazbek, una fotógrafa mexicana que se convirtió en su musa y en su refugio en medio de la vorágine de la fama. Mariana era diferente a las otras mujeres de su vida. No provenía del mundo del espectáculo y le brindaba un espacio de normalidad y de tranquilidad. Sin embargo, los celos y la presión de la fama acabaron por desgastar la relación, y lo que pudo ser un amor duradero se transformó en un recuerdo nostálgico. Con el paso de los años, Luis Miguel continuó su búsqueda de un amor verdadero. Su relación con la cantante Mariah Carey en la década de los 90 fue otra de sus grandes historias de amor. Con Mariah compartía no solo el amor por la música, sino también una vida bajo los reflectores y el peso de la fama. Sin embargo, la relación fue tormentosa. Ambos llevaban vidas complicadas y agendas imposibles. Y aunque la química entre ellos era evidente, el amor no fue suficiente para sostenerlos. La relación con María se convirtió en una mezcla de pasión y conflicto, de emociones que parecían no encontrar equilibrio y que, al final, los llevaron a una dolorosa separación. La vida amorosa de Luis Miguel fue un laberinto de intensidades y desencuentros, una sucesión de amores incompletos y de relaciones que parecían acercarse a algo más profundo, pero que nunca terminaban de florecer del todo. A pesar de los momentos felices que vivió
en cada una de estas relaciones, el fantasma de la soledad y la desconfianza siempre lo alcanzaba, llevándolo a romper lazos y a volver a su estado de eterno soltero. Parecía que, para él, el amor verdadero o hasta que me olvides capturaban la intensidad de esos sentimientos y su público, sin saberlo, solo. Con los años, la figura de Luis Miguel comenzó a adquirir tintes casi míticos. Para muchos, se convirtió en una leyenda viva, un ícono que, aunque menos visible en la vida pública, aún resonaba en la cultura popular de todo el mundo hispanohablante. Tras una década de éxitos sin precedentes, Luis Miguel, sin embargo, comenzó a adoptar un perfil cada vez más bajo. Se presentaba solo en eventos selectos y mantenía un control riguroso sobre su vida privada, en especial frente a los medios que intentaban capturar cualquier destello de su vida personal. Los rumores sobre su salud, sus relaciones y su retiro gradual comenzaron a circular entre sus seguidores, creando una expectativa y curiosidad que se intensificaba con cada año que pasaba. Esta era de silencio se rompió en 2018, cuando una noticia inesperada capturó al público. Luis Miguel había autorizado la creación de una serie sobre su vida. Luis Miguel. La serie, transmitida por Netflix, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Durante décadas, Luis Miguel había sido un personaje misterioso, alguien que rara vez ofrecía respuestas directas o confesiones personales. La serie, sin embargo, le brindó al público una oportunidad de mirar detrás de la cortina, de entender a la persona detrás del ídolo, y reveló aspectos de su vida que hasta entonces permanecían en la penumbra. La serie mostró las complejas dinámicas familiares que marcaron su vida, incluyendo la relación tormentosa con su padre, Luisito Rey, y la desaparición de su madre, Marcela Basteri, una herida que, según muchos, nunca terminó de cerrar. Las audiencias quedaron fascinadas por un impacto inesperado. Más que una biografía, se sentía como una confesión, una forma de compartir con el mundo los motivos de su reserva, sus ausencias y sus conflictos. Para Luis Miguel, autorizar esta serie fue un acto de vulnerabilidad. Años de silencio y de mantener una imagen controlada parecían haberse disipado en un intento de reconciliarse con su historia y con las heridas de su pasado. A través de la serie, el mundo vio a un hombre que, lejos de ser perfecto, había cometido errores y había sido moldeado por traumas y desafíos que, en parte, explicaban su vida enigmática. Este gesto de honestidad atrajo aún más a sus seguidores, quienes vieron en él no solo a un ídolo musical, sino a un hombre que, a pesar de las dificultades, seguía adelante, tratando de encontrar algo de paz en el proceso. El éxito de la serie también coincidió con su regreso a los escenarios, lo cual amplificó la emoción de sus fanáticos. Las entradas para sus conciertos se agotaban en cuestión de horas, y los estadios se llenaban nuevamente de personas que ansiaban verlo en su elemento, interpretando las canciones que para muchos eran la banda sonora de sus propias vidas. Luis Miguel, al regresar al escenario, lo hacía con una renovada energía, como si aquella vulnerabilidad mostrada en la serie le hubiera permitido liberarse de parte del peso que llevaba durante tantos años. Su voz seguía tan potente como siempre, y su presencia, aunque distinta, se sentía más cercana y emotiva. Sin embargo, este regreso no estuvo exento de desafíos. Los años de aislamiento y las experiencias difíciles habían dejado huellas en su salud y en su estado emocional. Las giras eran extenuantes, y la de quienes lo recibían no solo como una leyenda musical, sino como un hombre que, al igual que ellos, había enfrentado pérdidas, miedos y deseos no cumplidos. La distancia emocional
que alguna vez había mantenido con su audiencia parecía reducirse, y por primera vez, Luis Miguel se mostraba como alguien que después de años de silencio estaba dispuesto a contar su verdad. Sus interpretaciones adquirieron un nuevo matiz de intensidad y profundidad, y su presencia en el escenario se sintió más auténtica que nunca. Para el mundo, el sol regresaba a iluminar los escenarios. Pero esta vez no era solo su talento lo que resplandecía. Era también la historia de un hombre que a través de la música y de una valentía renovada, parecía estar en una búsqueda por comprender y finalmente aceptar su propio pasado. La búsqueda de paz. En los últimos años, Luis Miguel ha mostrado una faceta más tranquila y serena, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio en la montaña rusa que ha sido su vida. Tras la turbulenta infancia, bajo el control de su padre y la desaparición de su madre, los altibajos de una carrera internacional y las múltiples relaciones fugaces y amores frustrados, parecía que el tiempo había llevado al ídolo a un punto de reflexión y madurez. Este nuevo Luis Miguel proyecta un aire de paz, aunque siempre acompañado de ese halo de misterio que lo caracteriza. Para él, la búsqueda de paz ha sido un viaje largo y doloroso, pero necesario. La madurez le ha traído una especie de reconciliación con su historia. Aceptar el dolor y las pérdidas fue un proceso arduo, pero también uno que lo acercó más a su esencia. Los últimos años lo han visto volverse más selectivo en sus compromisos, manteniendo una relación discreta con los medios y el público. A diferencia de los años de gloria juvenil, ahora disfruta de momentos de privacidad que antes parecían imposibles, encontrando consuelo en actividades cotidianas lejos de los reflectores. Sus pocas apariciones públicas revelan a un hombre que valora el tiempo consigo mismo y con las personas cercanas, priorizando una vida más sencilla y menos caótica. Este cambio también se ha visto reflejado en su música y en la forma en que interactúa con sus seguidores. Luis Miguel ha llegado a entender que su carrera es un refugio, pero que ya no necesita utilizarla como un escudo para evadir el dolor de su pasado. Al contrario, ha comenzado a disfrutar de su arte de una manera más relajada y auténtica. Las canciones, que en su juventud interpretaban los sueños y desventuras de un joven apasionado, ahora llevan un tono más introspectivo, como si cada interpretación fuera también una forma de decir adiós a los viejos fantasmas que lo persiguieron durante tanto tiempo. Sus hijos han sido una parte fundamental en esta transformación. Aunque la relación con ellos ha sido compleja y marcada por su estilo de vida y las exigencias de su carrera, en los últimos años, Luis Miguel ha buscado acercarse más a ellos y fortalecer sus lazos familiares. Este intento de redescubrirse como padre lo ha enfrentado a una responsabilidad diferente, y quizás le ha permitido reconciliarse con el niño que fue y que nunca tuvo la figura paterna protectora que él intenta ser ahora para sus hijos. La paternidad le ha dado una oportunidad para sanar, y con cada gesto y encuentro, busca construir una relación que le devuelva algo de la paz y estabilidad que él mismo anheló desde joven. Las pérdidas que marcaron su vida, particularmente la de su madre, parecen haberse transformado en cicatrices que, si bien permanecen, ya no duelen de la misma manera. A través de los años, ha aprendido a vivir con esas ausencias y a llevarlas con dignidad. La aceptación de su historia, con sus sombras y sus luces, es quizás su mayor triunfo. Con cada paso hacia adelante, se siente un hombre más completo, menos preocupado por cumplir con expectativas ajenas y más enfocado en disfrutar del presente y en ser fiel a sí mismo. Luis Miguel se ha convertido en una leyenda viva,
Pero detrás del mito está el ser humano que finalmente ha comenzado a encontrar un espacio de paz, aunque su vida ha estado marcada por el sacrificio, la lucha y la búsqueda. En esta etapa de su vida parece haber alcanzado una serenidad que no busca exhibir, sino simplemente vivir. Hoy, su vida se siente como una balada que, aunque compleja y profunda, finalmente encuentra sus acordes en armonía.